predicación del evangelio incompleta. Y creo que nosotros no tenemos la culpa porque a nosotros nos han transmitido el evangelio de esa forma. Y uno aprende a predicarlo de esa forma. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno va a evangelizar o le predica a alguien que está iniciando, uno va al evangelismo y el predicador, yo lo he hecho, creo que todos lo hemos hecho, y uno sale con el cuento de Dios te puede ayudar en tu problema, Dios te puede solucionar el problema de tu hogar, Dios te puede sanar, Dios te puede dar plata si no tienes, y empezamos a hablar de un montón de cosas, pero el evangelio no es eso. De hecho, esas son las añadiduras, pero no el evangelio. El evangelio es que Jesucristo, Dios manifestado en carne, vino al mundo, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a través de ese sacrificio nosotros somos salvos. Lo demás no tiene nada. ¿Le pegó? No, es que me saltó. Lo demás es una añadidura, es algo que nos, digamos de alguna manera, viene tras el evangelio, pero no tiene nada que ver con el evangelio. El Señor Jesucristo les dijo una vez es que el evangelio no es comida ni vestido. Amén. Entonces yo quisiera iniciar por ahí para decirles lo siguiente. Creo que nosotros a veces nos hemos equivocado mucho acerca de lo que es el evangelio y por eso a veces vivimos unos evangelios tan tristes, tan cabizbajos. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido derrotado porque no tiene plata. No sé si en algún momento se ha sentido derrotado porque no pasó a la universidad. Si en algún momento se ha sentido derrotado porque de pronto no soy de buen nombre, no tengo buena familia, no tengo buen apellido. No sé si se ha sentido derrotado porque siente que no tiene futuro y demás. Y uno siente que Dios no le está ayudando, que Dios no está con uno, que Dios no está haciendo, que Dios no está orando, porque no tiene esas cosas que son materiales. Y yo les quiero dar unos ejemplos, porque es que hoy en día claramente la palabra de Dios creo que no se estudia como se debiera. Y entonces puede uno llegar a ciertas conclusiones, como por ejemplo, creo que hoy en día lo que nosotros más anhelamos para este mundo es una vida económica estable, una buena familia, no tener problemas, no enfermarse, no pasar por un montón de cosas. Pero yo les quiero decir que el evangelio también se trata de dejar cosas. Amén. En el evangelio uno tiene que sacrificar cosas. Y les voy a poner unos ejemplos así, no muy profundos, pero de manera muy rápida, para que ustedes vean que para ganar a Dios hay que perder al mundo. Y en Hebreos capítulo 11 ustedes se lo leen y habla de un poco de gente que perdió. Y yo les quiero decir en esta noche, nos toca perder. ¿Y a qué me refiero con que nos toca perder? A mí me toca perder para que gane el Señor en mi vida. Tal cual como lo decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De eso se trata el evangelio. Y le voy a poner el ejemplo de Abraham, un hombre que tenía muchas posesiones, que tenía buen futuro en el lugar en donde estaban, en Ur de los Caldeos, y el Señor lo llama y él se va como un peregrino por un montón de lugares, ni siquiera a dónde iba a ir, dejando todo lo que quizá había, la herencia que tenía de su padre y todo lo que pronto había podido obtener allí en búsqueda de ir por el Señor. Así que de pronto alguien en esta noche quizá tenga que dejar algo por ir en búsqueda del Señor. Le voy a hablar de Moisés, un hombre que como fue adoptado por la hija del faraón, como tenía línea directa al reino, seguramente si hubiera seguido firme, si hubiera seguido siendo juicioso en Egipto, hubiera podido ser el faraón, el rey de Egipto, que era la nación, la potencia mundial, el Estados Unidos de la época. Pero dice la palabra de Dios aquí en Hebreos que él prefirió ser vituperado y sufrir con el pueblo hebreo que deleitarse, que gozar de los deleites en el palacio del faraón, porque él buscaba una ciudadanía de la cual todavía ni siquiera la alcanzó a recibir, pero dice que los fundamentos de esa ciudad son fundamentos que no son de esta tierra, que cuyo arquitecto
es el Señor Jesús, es Dios. Entonces Moisés entendió eso. Hoy en día nosotros nos quejamos y nos dolemos cuando nos va mal, porque me quitaron el trabajo que a veces no me dejaba participar del servicio a Dios, porque hay muchas cosas que a nosotros nos limitan en cuanto a Dios. Y creo que nosotros somos el más grande obstáculo a veces. Pero si queremos ir en pos de Dios, nos va a tocar sacrificar muchas cosas. A Moisés le tocó dejar allá eso. Pero Moisés, mire cómo Dios lo usó y llegó a ser un hombre tremendo en las manos de Dios. Pero quiero hablarles ya para ir cerrando un poquito acerca de los apóstoles. Pablo, un hombre que tenía poder, era una eminencia, de esa manera muy inteligente, se sabía la ley, tenía riqueza, tenía una posición muy buena, y él sabe que dice que todo lo que antes estimaba, todo lo que antes le parecía bueno, lo tiene por basura por amor a Cristo. Y yo le quiero decir en esta noche a ustedes jóvenes, la plata es basura al lado de Cristo, la fama es basura al lado de Cristo. Todo lo que usted pueda conseguir terrenalmente es basura al lado de Cristo. Eso era lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Y yo creo que no sería inteligente de alguien que cambie a Cristo por basura. De hecho, nosotros hacemos lo contrario. La basura en su lugar, pero nosotros vamos tras de Cristo. Y le voy a hablar, ya cerrar, para cerrar aquí esta reflexión, y es de Jesús. Creo que nosotros a veces no sabemos, nosotros nos queremos dar valor con lujos, con posesiones, que la gente me vea que me visto bien, que ando bien encorbatado, que tengo, no sé, un título, que sé hablar bonito, que me sé expresar, que tengo gracia, por decirlo de alguna forma, carisma. Pero yo le quiero presentar a Jesús, el Hijo de Dios, Dios manifestado en carne. ¿Y qué tenía Jesús? De hecho, me fascina lo que hizo el Señor Jesús, porque en un momento le decían a él, hablando con los discípulos acerca de un alimento. Él dijo, no, pues que mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces yo le quiero también decir a alguien, porque a veces nos menospreciamos seguramente por nuestras condiciones, y yo no sé en qué condición viven ustedes, pero pues yo creo que a todos nos ha tocado duro empezar desde abajo, a veces no tener comodidades. Lo voy a decir de esta forma, a veces no tener ni una buena cama, ni un buen lugar donde dormir. El Señor Jesús tampoco tenía dónde. Para que nadie se achicopale, para que ninguno de ustedes se sienta menos. Amén. Porque el Señor Jesús, en la condición que tuvo, todo lo que hizo. Y Él es el que está operando en nosotros para que podamos desarrollar este proyecto bonito en el que nos puso de trabajar para gloria y honra de Él. Otro texto más para encerrar la idea. Ese hombre que no tenía absolutamente nada, mire, no tenía ni un caballo para transportarse, no tenía una cama donde dormir, la comida también era por gracia de Dios, porque muchas veces pasó la noche sin comer, y quién sabe qué cosas más tuvo que pasar el Señor Jesús, un hombre común y corriente como nosotros. Y le llegó un ofrecimiento tremendo de Satanás. Y le muestra a Satanás una cantidad, el reino, y dice, yo a usted le doy todo esto si usted me adora a mí. Y seguramente ustedes están muy jóvenes, creo que todos aquí estamos muy jóvenes. Durante el camino vamos a tener muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, pero van a haber algunas de ellas que nos van a alejar de Dios y que nos va a alejar del propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Y créanme que uno a veces pasando necesidad, dificultades, situaciones, que le vengan ofrecimientos, uno echa mano. Pero creo que aquí es donde tenemos que sacar la casta de cristianos, de esos jóvenes apasionados por Dios. Y me fascina lo que dice el Señor Jesús. Aquí el único que es digno de gloria y honra es Dios. A nadie más se le puede uno arrodillar. Ofrecimientos de mujeres, de drogas, de cualquier cantidad de cosas, negocios que de pronto van a ser
muy buenos económicamente, pero que van a vender eso que Dios ha puesto en mí. Así que en esta noche yo lo que les quiero hablar es, tenemos que perder. Y en esta noche yo creo que ese es el llamado de Dios, vamos a perder. Y seguramente alguien esté luchando con algo muy fuerte. Es que tengo algo ahí a la mano para hacer, para ejecutar, para disfrutar, para probar. Y estoy luchando con eso, pero en esta noche quiero decirle, Dios es más grande que cualquier cosa que usted pueda disfrutar y probar. O quizá hay algunas cosas que nosotros no valoramos como que sean graves, pero que tenemos ahí que nos vamos a tener que perder para que el Señor sea el que se posicione en nuestras vidas. Entonces, muchachos, en esta noche creo que el llamado de Dios es a perder. Y para perder tenemos que humillarnos al Señor Jesús. No hay de otra. Porque pues acá creo que a veces nosotros no tenemos el concepto bien organizado. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno está en la iglesia y se congrega y hay algunos que nacimos en el Evangelio, otros que ya llevan algún tiempo y demás. Pero creo que a veces uno con el caminar de los días va perdiendo esa noción de que necesitamos del Señor Jesús. Aquí no hay nadie suficientemente bueno para no necesitar de Él. Todos necesitamos de Él. Y necesitamos dejar el orgullo, la pereza, la altivez, la arrogancia, el conformismo, todos esos ingredientes, porque Dios tiene unos proyectos lindos, preciosos con cada uno de nosotros, pero de nosotros depende el avance de ese proceso y de ese proyecto. Hay gente que está en el mismo punto hace tiempo, pero nosotros yo creo que queremos avanzar e ir por todo eso que Dios tiene para nosotros. Así que esa es la invitación en esta noche y yo quisiera que cerráramos con una oración. Y yo les voy a contar una experiencia aquí de